Pero bueno, vamos a tomar hoy el ejemplo de hipertensión. Entonces, lo primero que quiero plantearles es, cuando vamos a minimizar esto, ¿qué decimos cuando estamos hablando de adherencia al tratamiento antihipertensivo? Bueno, la adherencia se relaciona directamente con las tasas de control de hipertensión arterial, y mejorar el control de la presión arterial es uno de los principales objetivos sanitarios en relación al tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque hay tres grupos principales: el grupo de pacientes que desconocen que padecen hipertensión arterial, un grupo que conoce que tiene hipertensión arterial pero que no recibe tratamiento, y aquellos que reciben tratamiento pero que no tienen controlada su presión arterial. Y decíamos que esto es un problema de las enfermedades crónicas. Mire, esto es un llama de hace ya 10 años atrás, pero que mostraba claramente que para insuficiencia cardíaca, para fibrilación auricular, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para diabetes y para hipertensión, ninguna de las enfermedades crónicas prevalentes, aún en los Estados Unidos, llega a tener tasas de controles que superen el 50%. Y entonces, si hay alguna verdad, es una que dijo un premio Nobel, que es el doctor Koop, que dice que no hay medicamento que haga efecto, obviamente, si el paciente no lo toma. Entonces es fundamental que nosotros prescribamos la medicación y que el paciente la esté tomando, porque si no, no podemos hablar de efectos beneficiosos del tratamiento. Y la falta de control inadecuado básicamente se va a deber a dos grandes factores. Uno, la inercia médica, y segundo, la mala adherencia terapéutica por parte del paciente en una inadecuada interacción médico-paciente, muchas veces, o en un entorno socioeconómico desfavorable, del cual esto conocemos bastante. Hay algo muy importante, y que es remontarnos hace 10 años atrás en lo que fue el estudio PURE. ¿Y por qué el estudio PURE, que llevó adelante una persona de origen indio como el doctor Salim Yusuf, que vive en Canadá, en la Universidad de McMaster? Y él diseñó un estudio en conjunto con muchos otros médicos del mundo, donde participó América Latina y donde participó específicamente la ciudad de Rosario, en Argentina, y donde en el estudio PURE se vio que en los pacientes con cardiopatía isquémica, especialmente los que habían sufrido un infarto, debían tomar como premisa 4 fármacos cardioprotectores que tenían y tienen eficacia probada para reducir mortalidad y prevenir nuevos eventos, y que son, claramente lo conocemos, la aspirina, las estatinas, los inhibidores de enzima de conversión y los beta-bloqueantes. Y los resultados del estudio PURE mostró que sobre 5.600 pacientes con cardiopatía isquémica en 17 países del mundo, más del 60% no recibía ningún tipo de tratamiento. Y solamente el 3% en toda la población recibía los 4. Y en los países de más bajos ingresos, entre los cuales estaba el nuestro, más del 80% de los pacientes no recibían ningún fármaco después de un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué es adherencia al tratamiento? Bueno, se lo define como la medida en cual el paciente asume las normas o los consejos que le da el médico o el equipo de salud, desde el punto de vista tanto sea de hábitos o de estilo de vida recomendados, como del tratamiento farmacológico prescrito. Y se expresa como el grado de coincidencia entre las orientaciones que son sugeridas por el profesional y el cumplimiento de las mismas por parte del paciente. Esto es un proceso en el cual los pacientes cumplen las indicaciones de acuerdo a lo que prescribimos los médicos, y se considera que un sujeto es adherente a la medicación o a un tratamiento específicamente cuando toma correctamente entre el 80 y el 100% de la medicación. La responsabilidad, entonces, de la adherencia es compartida entre el paciente y el médico, y además el proveedor de cuidados de salud, como vamos a ver después. Bueno, solamente el 30 al 40% de los pacientes hipertensos siguen tomando la medicación al año después de haber prescrito. 30 a 40%, o sea que abandonan el tratamiento entre un 60 y un 70%. A los 5 años, la adherencia desciende al 10 al 15%. Y en Argentina, esto está medido a los 6 meses de iniciado el tratamiento, la mitad de los pacientes no son adherentes. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la adherencia como un tema fundamental en las enfermedades crónicas, y es un fenómeno que está determinado por 5 grupos de factores que están relacionados. Primero con el paciente, segundo con la enfermedad, tercero con la terapéutica, cuarto el sistema sanitario y por último, y no menos importante, los factores socioeconómicos.
Si pensamos entonces cuáles son las razones de la falta de adherencia a la medicación, esto tiene que ver con el sistema de salud, con mala calidad de relación médico-paciente, pobre comunicación, falta de acceso a los servicios de salud, falta de continuidad en el proceso de atención de cuidado de la salud, a la condición o a la enfermedad, en el caso de la hipertensión, una enfermedad crónica asintomática y a veces con trastornos de salud mental, como por ejemplo depresión. En relación al paciente, impedimentos físicos como problemas de visión, deterioro cognitivo o problemas psicológicos, conductuales y en pacientes con edades muy jóvenes. En relación al tratamiento, cuando el tratamiento es muy complejo o tiene efectos adversos, y obviamente en relación a lo socioeconómico en sujetos con baja alfabetización, con altos costos de medicamentos y con pobre apoyo social. ¿Por qué es importante la adherencia a la terapéutica cardiovascular y en relación a la mortalidad? Porque este metaanálisis muestra claramente que la adherencia a las estatinas, fundamentalmente, y la adherencia a los antihipertensivos, tiene asociado un riesgo relativo de descenso de mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular, y se mueren de enfermedad cardiovascular, obviamente, los pacientes que son menos adherentes. Hay métodos para detectar la no adherencia. El primero es la impresión médica. Segundo son las entrevistas, los cuestionarios, el tratamiento observado en forma directa, el recuento de pastillas, como se usa en la mayoría de los ensayos clínicos, el análisis retrospectivo de la prescripción en cuanto a las historias clínicas y al rellenado de medicación, como vamos a ver después, como fenómeno de persistencia. Los sistemas electrónicos que pueden registrar eventos relacionados con el acto de la medicación, por ejemplo, cuando se abre una caja de pastillas, un pastillero, y métodos bioquímicos que ya sabemos que pueden confirmar la presencia o ausencia de medicación o sus metabolitos en diferentes líquidos o fluidos corporales. Una de las cosas que tenemos que tener claramente los médicos es que tenemos que tener apoyo para el autocuidado y demostrar las nuevas capacidades que puede tener un individuo a través de las enfermedades crónicas prevalentes y generar mecanismos de elogio y de retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un paciente hipertenso y ese paciente no ha llegado a la meta que nosotros teníamos prefijadas como 135/85, 130/80, en la medida que el paciente va bajando los niveles de presión arterial, uno puede manifestarlo de dos maneras. Puede decirlo, bueno, mire, no llegamos a la meta, usted no está haciendo las cosas bien, o podemos decir todo lo contrario, podemos mirar el vaso medio lleno y decir, buenísimo, ya no estamos en 160/100, estamos en 150/95, vamos por el buen camino, hagamos lo posible para llegar a la meta. O sea que de alguna manera estimular de alguna manera al paciente, aunque no haya llegado a la meta, porque sabemos que así como el riesgo es continuo en el ascenso de presión arterial, también el riesgo, la disminución del riesgo es continua a medida que vamos disminuyendo los niveles de presión arterial. Entonces, hay factores que están relacionados con el paciente y que tienen que ver con la naturaleza asintomática de la hipertensión arterial, donde le planteamos a un paciente que no siente absolutamente nada y donde tiene que imaginar qué significa el riesgo cardiovascular, que va a tener que tomar medicamentos para toda la vida. Al estado socioeconómico más bajo, donde esto le está interfiriendo dentro de su presupuesto y donde vamos a tener que hacer determinados cambios de hábitos. Cuando hablamos de hábitos saludables, los hábitos saludables son caros. Con lo cual, esto se da de bruces con la gente que hoy en día tiene dificultades socioeconómicas serias. Luego la severidad de la enfermedad, donde muchas veces no tenemos tiempo suficiente y hay que insistir con medidas farmacológicas más importantes. Muchas veces somos muy complejos en la prescripción de medicamentos. Pensemos que el 70% de los pacientes que nos vienen a ver en atención primaria de la salud son pacientes de riesgo moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular, que van a requerir 2, 3 o más medicamentos para el control de la hipertensión, para el control de la diabetes o síndrome metabólico, para el control de sus lípidos, y muchas veces asociado a aspirina o a algún otro factor de riesgo o enfermedad crónica prevalente como EPOC o asma bronquial. Con lo cual, si nosotros estamos prescribiendo una determinada cantidad de pastillas, vamos a ver después que a medida que los pacientes reciben más medicación, son más propensos a ir dejando los medicamentos. Y esto lo vemos todos los días.
negocian muchas veces con nosotros el dejar las estatinas, y a través de doña Tota negocian las estatinas con nosotros y ya empiezan a tomarlas día por medio, o las toman de lunes a viernes y descansan sábado y domingo. Después van negociando el antidiabético oral, ya no quieren 2 veces por día la metformina, nos negocian la medicación antihipertensiva y toman muchas veces la mitad de la dosis. Bueno, entonces es importante ver cómo estamos prescribiendo la medicación para que los pacientes no tengan necesidad de abandonar los tratamientos. Luego la tolerancia, la tolerabilidad a los fármacos, ya que hay fármacos que claramente pueden producir efectos adversos y esto tenemos que preguntarlo para saber si el paciente está teniendo o no este efecto adverso. El apoyo a la familia, que es fundamental cuando hablamos de un hipertenso, estamos hablando, o de un diabético, o de un paciente con síndrome metabólico, estamos hablando de un paciente que no tiene que ser el raro en la familia, que no tiene que ser el paciente que está generando, uy, le tenemos que hacer la comida, hoy tiene que comer comida especial, uy, tiene que hacer determinadas cosas, sino que tiene que estar integrado al núcleo familiar y tiene que haber un apoyo familiar para que ese paciente mantenga el tratamiento que nosotros prescribimos. Y esto lleva a lo que vamos a ver después, significa la relación médico-paciente, que en las enfermedades crónicas prevalentes es fundamental. Y por otra parte, muchos de nuestros pacientes asocian depresión a las enfermedades crónicas prevalentes y esto puede reducir el cumplimiento de la medicación. Ahora, uno se pregunta entonces, ¿por qué no se alcanzan las metas? Y básicamente, primero, porque detectamos tardíamente la enfermedad y la tratamos tardíamente. Segundo, porque hay una inadecuada educación del paciente, y la educación, como vamos a ver después, en el tratamiento crónico de las enfermedades crónicas prevalentes es fundamental. Segundo, porque no hay adherencia a los cambios de estilo de vida y nosotros a veces preferimos no seguir insistiendo con los cambios de estilo de vida y utilizamos la medicación a cambio. Hay incumplimiento con la medicación, eso ya lo veníamos diciendo desde antes. Inercia médica, que es un tema que vamos a abordar ahora enseguida. La inadecuada elección de fármacos, usamos bajas dosis de medicación en forma habitual. Es común que usemos priles en dosis de 2,5 a 5 miligramos y ni siquiera 2 veces por día o 1 vez por día. Usamos estatinas en dosis de 5 miligramos y a veces de 5 miligramos día por medio. Prácticamente vamos a ver después que Argentina no combina fármacos y tenemos solamente combinación de fármacos en el orden del 30%, y así como no combinamos fármacos en hipertensión, no se combina fármacos como metformina con otros fármacos, no se combinan estatinas con ezetimibe, entonces tenemos poco uso en la combinación de fármacos. ¿Y qué es la inercia? Bueno, miren, si uno va a buscar al diccionario de la Real Academia Española, como fui yo a buscarlo, la palabra inercia proviene del latín, de inertia, y que significa pereza, flojedad, inacción, desidia o incapacidad. Porque en latín en es privativo y ars es arte o habilidad. Y en el lenguaje corriente decimos que alguien trabaja o estudia por inercia, como si lo estuviera haciendo en forma desganada. Y esto es de alguna manera lo que el paciente percibe cuando uno, en la inercia médica, no está modificando los tratamientos cuando el paciente no está llegando a las metas. Entonces, hay fallos del médico en la iniciación o en la intensificación del tratamiento cuando este está indicado. Por ejemplo, todos sabemos que si un paciente tiene más de 160-100 de presión arterial, o sea, estadio 2 de hipertensión arterial, o tiene un riesgo cardiovascular que ya no es bajo, sino que es moderado, alto, muy alto, va a necesitar combinación de 2 fármacos antihipertensivos, porque toda la evidencia de los ensayos clínicos nos ha demostrado esto. Sabemos que lo mismo cuando utilizamos estatinas, que las dosis bajas de estatinas, para producir un descenso moderado de un 30%, solo vamos a hacerlo en pacientes de bajo a moderado riesgo, pero en pacientes de alto o muy alto riesgo, de ninguna manera ningún ensayo clínico ha demostrado que esto sea así de cierto. Si un paciente tiene más de 9% de hemoglobina glicosilada, todos los ensayos clínicos demuestran que hay que iniciar con metformina y otro fármaco más. O sea que esto que estamos aplicando en hipertensión es válido en el resto de las enfermedades crónicas prevalentes. Y la inercia puede ser diagnóstica, como en pacientes no diagnosticados, que presentan, por ejemplo, esto se ve haciendo análisis retrospectivos, como se hizo en este estudio, de glucemias elevadas en las historias clínicas en pacientes internados, y que al paciente no se le hace diagnóstico de diabetes. O
inercia terapéutica cuando tenemos situaciones en las que los médicos sabemos que a pesar de que el paciente está mal controlado, no se le modifican los tratamientos. Entonces, en la inercia terapéutica, el paciente no logra alcanzar los objetivos que están indicados por la medicina basada en la evidencia. El paciente no recibe el tratamiento ni en forma adecuada, ni en tiempo, ni en dosis, y tenemos que identificar los objetivos del médico, el tratamiento de la enfermedad que tiene que ser medido en una forma que pueda ser objetivado, y hay que definir cuáles son los periodos ventana entre observaciones e intervenciones. Entonces, si nos damos 3 meses para decir que vamos a combinar un tratamiento antihipertensivo en un paciente de bajo riesgo, bueno, a los 3 meses, si ese paciente no alcanzó las cifras de normotensión, estamos obligados a utilizar 2 fármacos para que ese paciente se controle. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo se mide la inercia terapéutica? Miren, esto puede suponer hasta un 80% del no control de las enfermedades crónicas prevalentes. 80%. Y tiene que ver no con fármacos nuevos, sino con lo que ya disponemos hoy en día. Con lo que nosotros disponemos hoy en día en hipertensión arterial, por ejemplo, podríamos controlar hasta el 60% de la población de hipertensos. Y controlamos el 24%. O sea, y esto no es un fallo de los fármacos, claramente tiene que ver en que nosotros estamos fallando en cómo utilizamos los fármacos. Y hay distintas perspectivas frente a los factores de riesgo. Perspectivas de los pacientes, perspectivas de los profesionales de la salud y perspectivas del sistema de salud. Y esto tiene que ver con la adherencia y el control. Miren, los pacientes no son conscientes de la importancia de controlar los factores de riesgo cardiovascular. Le tienen miedo a la ACV, le tienen miedo al infarto, no quieren estar conectados a un equipo de diálisis, pero no asumen que desde la hipertensión arterial se llega a todo esto y entonces abandonan el tratamiento. Y muchas veces lo abandonan porque también es cierto que los medicamos con fármacos donde el paciente asintomático pasa a tener efectos adversos. El ejemplo es claro cuando a unos pacientes que ya tienen un patrón hipodinámico, o sea que tienen bajo flujo, porque tienen gasto cardíaco reducido y aumento de resistencia periférica, le damos fármacos que lo que hacen es reducción de volumen, como los diuréticos en altas dosis, o beta bloqueantes que disminuyen el índice cardíaco y aumentan la resistencia periférica en beta bloqueantes de primera y segunda generación, y a pacientes que estaban asintomáticos los volvemos sintomáticos por hipoflujo. Logramos de alguna manera que estén más normotensados, pero a expensas de hipoflujo. Esos pacientes habitualmente abandonan el tratamiento y al médico. Los profesionales de la salud no tratamos en forma agresiva los factores de riesgo cardiovascular y no le transmitimos a los pacientes los beneficios cuando tenemos un adecuado control de los factores de riesgo en términos de eventos cardiovasculares, sino que le decimos vamos a bajar el colesterol, vamos a bajar los niveles de presión arterial. Y no, el mensaje tiene que ser, vamos a hacer prevención del ACV, vamos a hacer prevención del infarto. Y para esto es necesario que usted tome la medicación antihipertensiva y tome la medicación hipolipemiante. De alguna manera, esto lo lleva adelante, y lo dice muy bien, el marketing de Bayer. Bayer dice que Bayer es bueno y que 2 de cada 3 pacientes previenen infarto, con lo cual sabemos que esto no es cierto en prevención primaria, pero el paciente no nos pide que le midamos, ni hacemos nosotros medición de adherencia plaquetaria. De ninguna manera, le damos la aspirina y lo que queremos hacer es prevención de eventos. Bueno, lo mismo es con los fármacos antihipertensivos, con los fármacos antidiabéticos que hoy sabemos que nos ayudan a hacer prevención cardiovascular, y con las estatinas. Es necesario, digamos, no necesariamente tenemos que medir todos estos variables como la presión arterial, fuera, dentro del consultorio, el LDL. Sabemos que estamos haciendo prevención cardiovascular cuando mejoramos los niveles de presión arterial, mejoramos y normalizamos los niveles de lípidos y controlamos los niveles glucémicos. Y por otra parte, el sistema de salud se afecta porque la morbilidad cardiovascular que tiene el hecho de que los pacientes no sean adherentes y que sigan con los factores cardiovasculares de riesgo cardiovascular elevados, es que esto produce altos costos. Y hay una falta de visión en el mediano y en el largo plazo de lo que significa adecuar el control de los factores de riesgo para reducir los altos costos. Esto de alguna manera tiene que ver con que en los últimos años había un gran turnover, un gran recambio de pacientes entre los diferentes sistemas de salud y sistemas de prepago sobre todo, con lo cual un prepago no se hacía cargo de
de insistir en el descenso, en el control, perdón, de los diferentes factores de riesgo, porque después el paciente se iba a otro sistema de salud y el beneficio lo iba a ver otro y no uno. Bueno, esto de alguna manera tiene que tener que ver con un sistema integrado de salud, donde el beneficio que uno está haciendo inicialmente va a ser en el largo plazo para todo el sistema en general. Y las estrategias, siguiéndolo a Quino, al fantástico Quino, no son las que Quino describía, como ocultar al paciente y prohibir absolutamente todo. Prohibirle el cigarrillo, prohibirle el café, prohibirle el sexo, prohibirle que haga esfuerzos. La estrategia de prohibición no ha llevado a ningún buen puerto en la adherencia. Y tampoco la estrategia que nos plantea Nick en si es por la ignorancia o la indiferencia, y uno le contesta, no sé ni me importa, sino que de alguna manera uno tiene que tener algún compromiso. Y esto del compromiso lo marcó muy bien el grupo de Prochaska. Prochaska publicó ya en el año 1992, y que esto sirve, por ejemplo, muy bien en el tabaquismo. A un tabaquista que está en etapa de precontemplación, uno le dice, bueno, vamos a intentar dejar de fumar, y el tabaquista lo primero que le dice es, ¿por qué si a mí no me pasa nada? Si yo no siento nada y a mí el tabaco no me hace nada, ¿por qué voy a dejar de fumar? Recién cuando uno empieza a estar en etapa de contemplación, que uno dice, bueno, che, yo tendría que poner una fecha para dejar de fumar, porque la verdad está bueno, ya hace 30 años que fumo. Entonces, recién cuando uno pone una fecha y dice va a tener la necesidad de dejar de fumar, aparece lo que se llama la preparación para el cambio o la determinación. Y los pacientes ahí es donde dicen, bueno, la verdad que sí, yo tengo hipertensión, puedo tener una ACV más adelante, mi padre se murió de un infarto de miocardio a los 45 años, voy a aceptar que tengo que empezar a tomar los fármacos, porque cuando hablamos de tomar los fármacos, no es tomar los fármacos por 6 meses hasta que se normalice la presión o el colesterol, sino que es tomar los fármacos de por vida. Y entonces, acá estamos hablando de prepararnos para la acción, para llegar aquí a la acción o al cambio. Y después viene una etapa dura, que es la etapa de mantenimiento para evitar lo que muchas veces sucede en enfermedades crónicas prevalentes, o por ejemplo en el tabaquismo, que es la recaída, cerrándose el círculo de Prochaska. En las diferentes etapas, como la etapa contemplativa, precontemplativa, perdón, donde el paciente no ve el problema, hay que priorizar el hábito y estudiarlo, hay que elaborar y trabajar en el mapa de creencias del paciente, trabajar en la ambivalencia que tiene el sujeto, evitar y trabajar las resistencias que los pacientes tienen y aumentar en esos casos la autoeficacia y la automotivación. Hay que reconocer las resistencias que tiene el paciente y hacer lo que se llama un apoyo narrativo en la historia del paciente. Mire, usted tiene hipertensión arterial en los últimos 10 años y esto no está bien controlado, es hora de llegar a tener una presión controlada por su riesgo cardiovascular, ya dejó de ser un riesgo cardiovascular bajo y estamos hablando de que a su edad ya tiene un riesgo mucho mayor. A partir de aquí llegamos a la etapa contemplativa donde el paciente ve el problema pero todavía sigue con muchas dudas, para llegar a la etapa de determinación o que ya está dispuesto a cambiar, y el paciente va a verbalizar el compromiso con el cambio y a ayudarlo a elegir cuál es la mejor estrategia. En esto, en general, un plan de actuación conjunta, para pasar a la acción. Y pasando a la acción, informar al paciente sobre otros modelos que han tenido éxito, manteniendo después la medicación y los hábitos saludables para evitar las recaídas y aumentar la autoeficacia. Y si hay una recaída, que muchas veces esto lo vemos cuando pacientes vienen después de 1 o 2 años que han dejado la medicación y vuelven al consultorio, en este caso hay que volver a comenzar y empezar de vuelta con las conductas anteriores, reconstruyendo positivamente la situación y renovando el proceso con nueva automotivación. Lo que no hay que hacer es esto, donde esto se expresa como el paciente pregunta que hace una semana no como, no duermo y no tomo agua, y le pregunta al médico qué cree que tengo, y el médico lo que le explica es lo que el paciente ya sabe, que tiene hambre, sueño y sed. Entonces, la otra estrategia que tampoco sirve es no tenemos tiempo, porque tenemos consulta de 15, 20 minutos en el mejor de los casos, y hacer todo en una consulta es imposible. Tampoco tenemos que hacer las cosas en una sola consulta, primero porque no podemos, y seguro porque es antieconómico. Nosotros vivimos de la consulta y necesitamos que el paciente no venga una sola vez para iniciar y seguir cumpliendo un tratamiento no farmacológico o farmacológico.
En la puerta del consultorio, muchas veces le decimos coma sin sal, esto no lo haga, esto tampoco, y nos pregunta, ¿caminamos? Sí, camine, 30 cuadras por día. Esto es el manejo en el tratamiento no farmacológico y realmente esto ya se sabe que es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer es darle un marco y un lugar para que el paciente entienda y pueda cumplir con lo que nosotros estamos diciendo. Y esto se basa en que todos nosotros, o la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos hecho una residencia. Y en la residencia nos hemos formado en la medicina interna, que es la que se llama Innere Medicine, que es la medicina alemana, donde el tratamiento está enfocado a las enfermedades agudas y no a las enfermedades crónicas. La enfermedad aguda es una enfermedad episódica. La enfermedad crónica es una enfermedad continua. El paciente en una enfermedad aguda es inexperto, está quietito y está esperando que nosotros hagamos todo. En la enfermedad crónica el experto es el paciente porque conoce perfectamente cómo ha sido su historia. Es un sujeto pasivo en la enfermedad aguda, está acostado en una cama esperándonos, en cambio es activo en las enfermedades crónicas. El médico ordena a través de la enfermera, muchas veces se cumple, otras veces no, pero el médico es el que ordena el tratamiento. En cambio, en las enfermedades crónicas, el médico es el que educa. Habitualmente, las enfermedades agudas o se curan o el paciente en general fallece, y las enfermedades crónicas no se curan en general y son enfermedades crónicas justamente donde el paciente lleva a cuesta la enfermedad. Retorna muchas veces a la normalidad, como una neumonía, la enfermedad aguda, y no retorna a la normalidad en las enfermedades crónicas. Los parámetros en enfermedades agudas, tanto en hipertensión como en diabetes, suelen ser parámetros simples y numéricos. Normalizo la glucemia, normalizo la presión arterial, normalizo el hematocrito. En cambio, en enfermedades crónicas no. Los parámetros suelen ser complejos y más que cuantitativos, son cualitativos. Con lo cual, es muy diferente esto que generaron Scapin y Flichtenstein, que es realmente excelente, cómo uno se para frente a la medicina de internación o a la medicina ambulatoria, donde en la medicina ambulatoria uno tiene que aplicar las estrategias de las enfermedades crónicas. Y miren si esto sucede no solamente en Argentina, esto sucede también en los Estados Unidos. Esto está hecho en el sistema de salud de los Estados Unidos de la costa oeste, en el sistema de la Kaiser permanente. Y miren ustedes lo que es el abandono a medicación en el primer clúster en los Estados Unidos de oncología de mama, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y estatinas. A los 3 meses sigue tomando la medicación el 70%, pero el 30% ya lo dejó. Y cuando uno analiza a los 22 meses, o sea, 2 años después, sigue tomando la medicación el 20%. Es peor aún en el segundo clúster, que es el clúster de inhibición de la bomba de protones, de antiprostáticos cuando se trata de enfermos oncológicos y de fármacos antipsicóticos. Miren ustedes que la mitad deja de tomar estos fármacos ya a los 3 meses de tratamiento. Y ni les cuento en enfermedades respiratorias como el asma bronquial, donde no toman la medicación, y esto lo vemos a diario, toman la medicación y se hacen los PAF en el fenómeno agudo, pero en la enfermedad crónica los pacientes abandonan la medicación y solamente persisten tomando los medicamentos a los 3 meses, el 25%. Entonces, ¿hay predictores de poca adherencia en el tratamiento? Las hay. ¿Cuáles son? Pacientes con problemas psicológicos, especialmente depresión, son más proclives a dejar la medicación. El tratamiento de enfermedades asintomáticas, como la hipertensión, como la diabetes, como la dislipemia. El inadecuado seguimiento o planificación de altas, paciente que se va de altas después de una enfermedad aguda y ni siquiera tiene un turno en el ambulatorio, ni se le explica cómo va a ser el seguimiento en el primer año de su patología, que tuvo una patología aguda parcialmente resuelta. Efectos secundarios de la medicación, como decíamos antes, con diuréticos y betabloqueantes. La falta de creencia del paciente en el beneficio del tratamiento. La pobre relación médico-paciente en los pocos minutos que tenemos para estar con los pacientes. Las consultas perdidas, olvido de los pacientes en concurrir a las consultas, esto es frecuente para después dejar de tomar la medicación. Cuando le planteamos complejidad del tratamiento o cuando hay costos en los medicamentos, como cosas que todavía no se entienden, cuando hay copagos o ambos, o ni siquiera coberturas, y apenas coberturas del PMO, del plan médico obligatorio, con solo el 40%. Miren, estos son datos del doctor Tomaszewski, que es un médico que se ha dedicado mucho tiempo a adherencia, es un médico de origen polaco que vive en Gran Bretaña,
y que mostró en Gran Bretaña que el 57% de los pacientes que no tienen buena adherencia es porque muchas veces se olvidan la medicación cuando uno está haciendo tratamientos que son demasiado complicados. Y la otra pregunta es que ¿se puede evaluar la adherencia? Sí, hay métodos para evaluar la adherencia. Hay cuestionarios de autocumplimiento que le preguntan al paciente si tiene alguna dificultad para tomar las pastillas, cuántas pastillas se ha olvidado para tomar en el último mes. Es muy común que los pacientes nos vengan a decir cuando vienen con buena adherencia, dicen, bueno, hay 2 o 3 pastillas en el mes que me olvidé tomarlas. Esto se hace a través de un cuestionario, que es el cuestionario de Morisky-Green, que se ha traducido y validado en español, donde hay diferentes preguntas, pero alguna de ellas es si se olvidó alguna vez de tomar el medicamento, si toma la medicación a la hora indicada, si cuando el paciente se encuentra bien y no tiene ningún síntoma dejó de tomar alguna vez la medicación, si cuando se sentía mal dejó de tomar la medicación. Y hay métodos también que son electrónicos, a través de aparatos donde el paciente en un pastillero puede abrir el aparato y suena una alarma o se envía un mensaje que el paciente lo abrió. Por supuesto que lo haya abierto no quiere decir que lo haya tomado, pero es de alguna manera algo más validado como dispensador electrónico de medicación. Y también hay monitoreo mediante parámetros analíticos, donde vamos a ver que a través de la medición de fármacos o de metabolitos en orina se puede evaluar la medición de respuesta al tratamiento. Cuando hablamos de adherencia al tratamiento, hablamos de un grupo de variables que tienen que ver con la enfermedad, con el paciente, con los fármacos, con los médicos, con los medios de comunicación y con las sociedades científicas. Todos estamos involucrados cuando hablamos de adherencia al tratamiento. Si vemos la enfermedad y vemos lo que sucede en Argentina, en el último estudio RENATA, hicimos 2 estudios RENATA, uno que se hizo del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial en el año 2012 y lo llevó adelante el doctor Marcos Marín, y en el año 2017, en conjunto con la Federación Argentina de Cardiología y el Consejo Argentino de Hipertensión, hicimos con el doctor De Lucci el RENATA 2. Y el RENATA 2 mostró que en la Argentina el 73% de los sujetos que están medicados solo reciben monoterapia. Y de esta monoterapia, la monoterapia más frecuente es el inhibidor de enzima de conversión y a bajas dosis. Y la terapia combinada solo se ve en el 26.6% de la población. No solamente esto, cuando analizamos de la terapia combinada, ¿quiénes eran los pacientes que recibían combinaciones fijas? La mayor parte de los pacientes no reciben combinaciones fijas. Acá le doy la mano a muchos colegas que me van a decir, y las obras sociales, como IOMA, no autorizan las combinaciones fijas. Y esto es una locura, porque si hay algo que reduce costos y mejora la adherencia, son las combinaciones fijas. Sin embargo, las combinaciones fijas son poco utilizadas en la Argentina, y los pocos pacientes que están recibiendo terapia combinada la reciben con fármacos separados, con lo cual estamos utilizando más número de comprimidos en el mismo tratamiento. Y fíjense ustedes lo que es esto, combinaciones efectivas en cuanto, electivas, perdón, que son combinaciones separadas, menos combinaciones fijas. Notablemente aumenta el grado de control entre la gente que usa combinaciones fijas comparado a las combinaciones libres o electivas. Y la adherencia, obviamente, con el cuestionario que hicimos, que fue el test de Morinsky, Green, Levine, mostró claramente que hay muchos pacientes, casi la mitad, 50%, 49.6%, que no son adherentes. Y la adherencia no es prácticamente igual en todo el país. Está en el orden del 50%, pero fíjense ustedes que hay regiones, como que en la Argentina, como la región pampeana, que tiene cerca del 57% de adherencia, y regiones como el noreste y el noroeste, que no llegan a adherencias del 30%. O sea que además hay que trabajar a nivel de las diferentes regiones de Argentina, donde cada uno de los problemas pueden ser diferentes. Y la adherencia y el grado de control en Argentina fue clara. El grado de control de los pacientes adherentes es superior, obviamente, al grado de control de los pacientes no adherentes. Entonces, ¿cómo podemos medir la adherencia? Bueno, se puede medir a través de diferentes parámetros. Uno de los parámetros es, por ejemplo, cuando se usa el que yo les dije que es el test de Morinsky. Esto se midió en Brasil y luego se tradujo del portugués al español, y se midió en un grupo de pacientes con hipertensión resistente.
se van a encontrar con sorpresas, aún en pacientes que los médicos creíamos que los pacientes estaban tomando 3 drogas, incluyendo un diurético. Se hizo este cuestionario de adherencia y el diagnóstico de conducta no adherente se hizo a través de este cuestionario en pacientes que utilizaban medicamentos antihipertensivos para elevación de la sistólica y de la diastólica. En el score de este cuestionario se dijo que los pacientes eran adherentes cuando tenían una puntuación igual o mayor de 8. Y demostró ser mejor en la medición de baja adherencia en los tratamientos que para los de alta adherencia por una cuestión de sensibilidad y especificidad. Y la otra cosa que se hizo en el estudio de Young, que participó el doctor Tomasewski, que yo les decía antes, es evaluar la adherencia por análisis toxicológico de orina, que esto ya se puede hacer por cromatografía de alta presión. Y sobre 375 pacientes que tenían hipertensión no controlada, refractaria, que recibían 4 antihipertensivos, mediante el análisis de espectrometría de masa y cromatografía líquida, miren lo que se encontró en la orina. Con optimización del tratamiento farmacológico y excluyendo el efecto de guardapolvo blanco, 108 pacientes de los 375 aún tenían hipertensión resistente. 15 pacientes tenían causas secundarias de hipertensión y 17 de 108 habían logrado normotensión con 4 antihipertensivos, lo cual define hipertensión resistente también. De los 76 pacientes, 53% no eran adherentes y 85% solamente había tomado la mitad de la medicación prescrita. Esto se demostró en la orina que la falta de adherencia se distribuía casi por igual para las diferentes clases de fármacos antihipertensivos. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente y decimos, a ver, ¿cuáles son los pasos para el control? Tenemos que detectar al paciente y concientizarlo, confirmar el diagnóstico, indicar los cambios en el estilo de vida y el uso de fármacos, indicar esquemas sencillos de tratamiento y lograr lo que se llama adherencia y persistencia al tratamiento. El enfoque entonces tiene que ser combinado, donde hay herramientas y hay resultados. ¿Cuáles son las herramientas? La educación, las diferentes conductas, la contención emocional y el apoyo del sistema de salud. Los resultados van a ser identificables a través de las barreras individuales y el desarrollo de planes para el autocontrol y para el cumplimiento de la terapia. Entonces, la pregunta es la adherencia terapéutica un factor causal relevante del bajo control de hipertensión arterial? Este estudio mostró que más del 70% de los pacientes hipertensos en los ensayos clínicos se pueden controlar. En un ensayo clínico, donde al paciente se lo llama por teléfono, si no viene, se lo cita, se le da la medicación, es un paciente que está cuidado, muy bien controlado, pero con los fármacos que tenemos hoy se ha demostrado que se puede controlar al 70% de los hipertensos. En Estados Unidos las tasas de control son alrededor del promedio mayor de 50-55%. En América Latina, en el estudio Carmela, se demostró que es del 24%, o sea que controlamos 1 de cada 4 sujetos hipertensos. Y en el mundo real, por fuera de los ensayos clínicos controlados, solo la mitad de los pacientes cumple con el tratamiento el primer año, y esta cifra baja a valores tan bajos como hemos visto de un 15% a los 5 años. Y las tasas de control evalúan la adherencia en una fotografía, en un punto determinado del tiempo, y la tasa de eventos cardiovasculares que reflejan la adherencia lograda se ve durante diferentes periodos de seguimiento. El grado de adherencia terapéutica está relacionado con mortalidad en hipertensión arterial. Existen diferencias en el cumplimiento con diferentes drogas. Miren, este es un metaanálisis de un Circulation de hace años que mostró con 17 estudios los siguientes resultados. El promedio de adherencia en beta bloqueante fue del 28%. En cambio, para el bloqueo del sistema renina-angiotensina con ARA2 fue del 65%. Los ARA2 tuvieron mejor cumplimiento terapéutico que los inhibidores de enzima de conversión, seguramente por la tos de los inhibidores de enzima de conversión. Tuvieron mejor cumplimiento que los bloqueantes cálcicos, seguramente por la prevalencia de edema y la baja prevalencia, pero que existe, de hipertrofia gingival. Y los diuréticos y los beta bloqueantes, que son los peores, que dijimos tenían que ver muchas veces con los efectos adversos en pacientes asintomáticos. ¿Cuáles son los predictores de escasa adherencia? Básicamente tienen que ver con la edad, con el número de drogas, la dosis y la tolerancia al fármaco, obviamente los costos, las patologías asociadas, dijimos depresión, ansiedad, migraña, las sensaciones subjetivas de sentirse bien o sentirse mal, la inercia médica que hemos analizado,
la escasa comprensión de los tratamientos, de vuelta a la situación económica, la adherencia al guardapolvo blanco y el tratamiento inadecuado. Los pacientes hacen escasas consultas anuales y nosotros tenemos que tener de alguna manera un sistema que haga que los pacientes concurran a las consultas, y no es poco que los pacientes vengan a consultas en forma mensual si el paciente no está controlado, y en forma trimestral cuando los pacientes están controlados, para evaluar qué presiones tienen fuera del consultorio y cómo toman los fármacos. El hecho de no concurrir a las visitas programadas, en la falta de control de presión arterial en el consultorio, en pacientes, sobre todo los ancianos, que reciben tratamientos complejos o que reciben polifarmacia y tienen más de 7 drogas, muchas veces drogas con escasa acción probada, con escasa medicina basada por la evidencia, donde los pacientes no pueden seguir consumiendo esa cantidad de fármacos, o donde hay efectos colaterales de las drogas, o en pacientes que no poseen una cobertura social médica. Entonces, las estrategias van a ser pesquisar la mala adherencia en forma rutinaria en cada consulta con algún test validado, por ejemplo, el test de Morisky, que lo podemos utilizar en la sala de espera. El régimen farmacológico, que lo más simple posible, con drogas que tengan acción prolongada, que sean de una sola toma diaria, con eficacia reconocida y en la medida de lo posible bajo costo. Consultas que sean programadas en forma regular, no más allá de 4 o 6 meses, con un monitoreo regular, ojalá pudiéramos con llamadas telefónicas o por email. En educación del paciente y compromiso familiar de soporte y control, en grupos de ayuda, con reuniones regulares. Esto es fundamental, y esto lo tenemos que aprender de los diabetólogos que han hecho talleres de educación en diabetes para los pacientes diabéticos, y que de alguna manera hay que tratar de incorporarlo en la población de enfermedades crónicas prevalentes, y sobre todo apoyo especial en ancianos, sugiriendo que los pacientes concurran acompañados. Si hablamos de los fármacos, miren, esto ya se sabe desde el año 1995, que si los pacientes toman fármacos en una toma, tienen una adherencia del orden del 73%. Con 2 tomas ya baja al 70%, si tienen que tomar 3 tomas de fármacos baja al 52%, y si los pacientes en el día tienen que tomar 4 tomas de fármacos, olvídense, la mayor parte de los pacientes que tienen esta frecuencia de dosis va a dejar de tomar la medicación. Y por otra parte, hay reacciones adversas a los fármacos. Una de las más importantes y que tienen que ver con los fármacos que utilizamos, los antihipertensivos, es la hipotensión ortostática. Hay que medir la presión arterial de pie en todos los pacientes, obviamente, sobre todo en los pacientes diabéticos, en los pacientes ancianos y en los pacientes parkinsonianos con enfermedad renal crónica, alcoholistas que puedan tener una enfermedad disautonómica. Pero en todos los pacientes es necesario controlar la presión arterial de pie, ya que puede haber por los fármacos hipotensión ortostática, que es causa fundamental de caídas, sobre todo en los pacientes ancianos. Y los efectos adversos los tenemos que evaluar, ya que 15% de los pacientes ancianos hospitalizados que se estaban hospitalizando presentaban alguna reacción adversa a la medicación. Y en diferentes estudios, como el de Albany, el de Dublin y el de Jerusalén, a medida que vamos aumentando en edad, los efectos adversos en la población anciana son mucho mayor, sobre todo hipotensión arterial e insuficiencia renal aguda, y muchas veces son causa o con causa de internación. Uno de los temas que surgió hace muchos años con De Walt, que hablaba de utilizar policomprimidos, y que él lo hizo a través de una ecuación matemática donde planteaba que las personas, no los hipertensos, mayores de 50 años tenían que recibir determinados policomprimidos, y que esto después obviamente se desechó por una cuestión que era medicar a los sujetos sanos, y que lo único que tenían como enfermos era la edad. Pero sí, hoy en día se habla de que el policomprimido, que ya tenemos de alguna manera fármacos que son 3 fármacos en uno, muchas de las veces son fármacos que son un IECA o un ARA2, un diurético y un bloqueante cálcico. Esto sirve para que los pacientes tomen menos medicación, y esto fue ignorado durante muchísimos años. Entonces, es independiente del tipo de sistema sanitario, y hay estudios hechos, metaanalíticos ya, que muestran, miren, en este estudio español sobre 376.000 pacientes, en 20 estudios, cuál era el grado de adherencia a los 24 meses, a los 2 años, para los diferentes tipos de tratamiento. Y esto, perdón, que volví para atrás, tiene que ver con la inercia médica, donde hay
adecuadamente, o hay una fuerte evidencia que el tratamiento de la hipertensión, la dislipemia, muchas veces demoramos en el tratamiento y demoramos en prevenir las complicaciones. Las metas ya están bien definidas y más, las guías, que no son más que recomendaciones, lo dicen en forma extensa, pero a pesar de esto, muchísimas veces los médicos no inician ni intensifican un tratamiento durante las consultas. Y esta consulta de inercia clínica se reconoce entonces, se define como un reconocimiento del problema, pero falla en la actuación. Y hay un estudio grande, un registro grande de 1.600 centros, donde, como ven en Argentina participamos, con 287 pacientes, 13% eran diabéticos, 24% eran obesos, 44% eran dislipémicos y 66% eran sedentarios. Y fíjense ahora no. Fíjense la presión arterial que tenían de base, que era de 157/95, o sea que claramente son pacientes que requieren un tratamiento. Y la encuesta abierta de intervención en 1.596 centros de atención primaria de la salud en 16 países, de los cuales participó Argentina, mostraban, se midió prospectivamente y se le preguntó a los médicos cuál era el objetivo definido. ¿Cuál era la razón para no intensificar el tratamiento cuando no se alcanzaban los objetivos? Y sobre 35.000 pacientes incluidos que no alcanzaban los objetivos, 22.687 no lo alcanzaron nunca y nunca habían sido tratados 12.250. La presión arterial basal era de 160/95 prácticamente, y la presión arterial definida según el riesgo cardiovascular por los médicos era de 137/86, o sea que los médicos sabían que tenían que tomar la presión arterial y que tenía que estar más abajo. ¿Cuál era el principal motivo para no intensificar el tratamiento? El tiempo de tratamiento con la droga, decían los médicos, era muy corto y esperaban que se incrementara mágicamente su efecto hasta alcanzar el efecto completo. Segundo, estaban satisfechos por haber mejorado la presión arterial cerca del objetivo cuando sabían que el objetivo era más bajo. Y tercero, aceptaban los valores adecuados en los autorregistros de presión arterial, cuando todos sabemos que los aparatos tienen que estar bien validados y que hay que educar a los pacientes para que se registren la presión arterial y no que traigan los registros con cualquier valor o medidos en cualquier farmacia. Entonces, es importante saber qué hacemos y cómo lo decimos, ya que el paciente se puede quejar que tiene dolor y el médico puede decirle, bueno, el dolor de la pierna derecha se produce por su edad. Y el paciente claramente, en forma inteligente, va a contestar que no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ¿qué hacemos y cómo lo decimos? Que es fundamental. Aquí también los otros humoristas dicen que hay un dolor que va de acá para acá y qué puede ser, y le contestamos que es un dolor pasajero. O si vamos a tener que hacerle una plaquita, le dice el médico, y el paciente pregunta si es de tórax, y el médico le dice, no, de mármol. O sea que hay que tener forma de comunicar, y los medios también tienen forma de comunicar. Miren, esto es un New York Times del 2008, donde ahuyentaban a los pacientes a tomar fármacos para bajar el colesterol, a tomar estatinas, porque hablaban que estos eran estudios que estaban conducidos por las diferentes compañías farmacéuticas que decían que había que utilizar estos fármacos. Entonces hay que comunicar de buena manera, se puede comunicar a través de dibujos, se puede comunicar a través de lectura, se puede comunicar a través de fotografías. Y las sociedades científicas también tienen responsabilidades. Por ejemplo, esto es lo que nos dicen la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, donde ya está recomendando que las combinaciones a dosis fijas, ya en el año 2013, estaban 8 años, dicen que mejora la adherencia, que uno tiene que utilizar estas combinaciones en fármacos antihipertensivos. Sin embargo, en la encuesta que nosotros tenemos del Renata en el año 2017, esto no se está haciendo. ¿Cuáles son las estrategias entonces para mejorar el cumplimiento? Educación, comunicación, instrucciones claras, relaciones interpersonales adecuadas y monitoreo de los pacientes, alcanzando una relación de colaboración entre el paciente, los médicos y el sistema de salud. Las herramientas son el lenguaje claro, no médico, las instrucciones simples y escritas a través de videos, folletos, sitios web, líneas 0800, talleres educativos, todo lo que sea mejorar la conciencia de los riesgos a largo plazo de la hipertensión no tratada, motivando a los pacientes para cumplir con la terapéutica y haciendo que comprendan en forma adecuada las indicaciones del tratamiento.
De alguna manera se pueden hacer esquemas postológicos simples en la medida de lo posible de una sola toma diaria, elementos que sirvan para hacer recordatorios como llamados telefónicos, agendas, monitoreos, blisters y determinadas presentaciones, y restablecer y reforzar las conductas que estén orientadas al tratamiento. Puede haber en todo esto soporte social y comunicacional, involucrar a los familiares, educar a los pacientes sobre la patología y que haya llamados continuos para reforzar la conducta, las conductas continuas de todo esto. O sea que las herramientas tienen que ver con mecanismos y con herramientas que no siempre tenemos en el consultorio, y por eso de alguna manera vamos a tener que trabajar en el futuro para que los sistemas de salud nos acompañen en educación, en modificaciones conductuales, en contención emocional y en cumplimiento en los diferentes estamentos del sistema de salud. ¿Y por qué hay que medir persistencia? Esto es un trabajo que yo hice en el hospital italiano hace unos años atrás, donde la gente en el hospital compra la medicación con un descuento de hasta el 70% y le llevan los medicamentos en forma anual, con una receta que el médico hace en forma anual hasta su domicilio en una moto. La población que estudiamos fueron 21.000 sujetos con una edad promedio de 71 años, la mayoría de sexo femenino, 62%, recibían cualquier antihipertensivo, 20% de ARA2, combinaciones de ARA2 y bloqueantes cálcicos, ARA2 y diuréticos, beta bloqueantes de primera y segunda generación, bloqueantes cálcicos 33%, diuréticos 23%, la mayoría IECA 41% y algunos combinados. Y como ven ustedes, eran pacientes de moderado alto riesgo, 47% dislipémicos, 22% fumaban, enfermedad coronaria ya tenía el 18%, diabéticos el 16%, ACV previo el 8%, insuficientes cardíacos 6%, 5% de insuficiencia renal y 4% de arteriopatía periférica. Y miren lo que sucedió a lo largo de los 4 años que hicimos de seguimiento. Vimos cuántos pacientes dejaban de comprar los fármacos en la farmacia, donde los farmacéuticos le dispensaban la medicación en forma anual, con la receta anual. Al año ya el 27% dejaban de consumir los fármacos. A los 2 años, el 47%, perdón, pero es mi nieto, a los 56 años el 44% no los consumía, y a los 4 años solamente consumía los fármacos la mitad de la población. Y fíjense ustedes que no todos los fármacos tenían la similar adherencia. Los peores en adherencia eran los diuréticos y los beta bloqueantes, y los mejores en adherencia, luego de los IECA que estaban en intermedio, eran los ARA2 y los bloqueantes cálcicos. Entonces, el marco de trabajo para mejorar el cumplimiento de la terapia antihipertensiva es el enfoque combinado para mejorar el cumplimiento en estas estrategias. Y como resumen, podemos decir que el bajo cumplimiento es un factor muy significativo en el tratamiento de la hipertensión, que tiene como consecuencia el escaso control, la protección cardiovascular inadecuada, los mayores costos tanto para el paciente como para los prestadores de servicios de salud, y que los objetivos son ayudar a los pacientes a conocer, alcanzar y mantener la meta deseada, mejorando la utilización de los recursos del sistema de salud. Quiero terminar con las sugerencias que en su momento se lo escuché decir al doctor Paco Maglio, lamentablemente ya fallecido, que decía que tenemos que transmitirle al paciente, aumentando el conocimiento de la enfermedad y sus complicaciones, explicando los siguientes conceptos. Se trata de una enfermedad crónica sin posibilidades de curación definitiva, se requiere un tratamiento de por vida, se requiere participar en programas de autocontrol y en visitas al médico. Hay que explicar que hay un porcentaje elevado de pacientes con mala tolerancia al sodio, poniendo énfasis en la importancia de la dieta hiposódica y los cambios en el estilo de vida, y el tratamiento inadecuado aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, fortaleciendo la importancia de decir que hay que normalizar las cifras de presión arterial y mantenerlas en el tiempo sin suspender el tratamiento. Y lo que decía Paco Maglio con Daniel Fristenreich es: los médicos no saben lo que los médicos no saben que ignoran, y lo que los pacientes ignoran que no saben. ¿Y qué sucedería si pasáramos de la atención 1 a 1 a un modelo grupal con un equipo de salud y grupos de pacientes? Si abandonáramos la soledad del consultorio por un encuentro multidisciplinario, si transfiriéramos el poder, el empowerment al paciente para hacerlo corresponsable de su autocuidado, y si la atención dejara de ser un acto médico para transformarse en un proceso.
los pacientes no asistirían al consultorio periódicamente, sino que se integrarían a un programa permanente de salud. Y termino diciendo que estamos formados, como yo les dije antes, en la Inere Medicine, en la emergentología, donde lo importante era controlar la presión arterial en sus cifras, mejorar la glucemia, que los pacientes no tuvieran hipoxemia y que ya dejaran de tener broncoconstricción, que los pacientes salieran del edema agudo de pulmón, que dejaran de tener la enfermedad coronaria aguda. Y estas son todas estrategias de la emergentología. Las estrategias que usamos en el cuidado continuo de la salud son las estrategias de la cronicología y son las estrategias de los tratamientos longitudinales de los pacientes con enfermedades crónicas prevalentes que vemos todos los días. Muchísimas gracias por escuchar y entonces vamos a dejar de compartir. Buenísimo, Gaby. Diste un paseo por todo lo que es adherencia, estrategias, que escapa a la presión. ¿Hay algunas preguntas? Hubo muchos comentarios. ¿Hay alguna pregunta de la gente? Yo igual aprovecho y respecto a las combinaciones, aunque es una charla de adherencia, respecto a las combinaciones. Sí, ya vamos a tener charla de combinación. Sí, ¿qué combinación te parece efectiva hablando de hipertensión, teniendo en cuenta todo este tema de lo hipodinámico que dan los beta blockers y todo esto? Las combinaciones que están recomendadas, que son las combinaciones bien eficientes y basadas en medicina, basada en la evidencia, básicamente son tres. Si uno toma la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Sociedad Británica de Hipertensión, solamente adhieren inicialmente al uso de IECA-UARA2 y bloqueantes cálcicos. En cambio, la Sociedad Europea de Hipertensión y también la Sociedad Argentina y Latinoamericana de Hipertensión hablamos de IECA-UARA2 con bloqueantes cálcicos o IECA-UARA2 con diuréticos en bajas dosis. Esas son las combinaciones electivas fundamentales donde tenemos evidencia de sobra para utilizar. Buenísimo. Bueno, hubo varios comentarios. Vilma Jiménez, que se sumó otra vez, siempre está invitada, respecto a qué hacer, cómo empoderar, cómo explicar a los pacientes. Respecto a lo no farmacológico, hubo varios comentarios. Nosotros en el instituto, en LESICA, tenemos un grupo fuerte de no farmacológico con las licenciadas de nutrición, sobre todo, que nos ayudan. Pero ¿cómo hacer esto? No tenemos tiempo. ¿Cómo hacer el tema de la dieta hiposódica, etcétera? ¿Cómo hacemos para dar todo eso? Mirá, en la experiencia que yo tuve, esto hay que hacerlo con talleres. No hay manera de hacerlo en el consultorio, no hay tiempo, no es de a uno, y inclusive hasta es una idea que alguna vez hasta se puede hacer en el LESICA en la planta baja, en el área de rehabilitación, cuando no tengamos más el COVID, donde se pueden hacer grupos de a 10 pacientes, y obviamente cada paciente es una consulta, y esos 10 pacientes se puede hacer un taller perfectamente dirigido por un médico, por una nutricionista, por un agente de salud, por un profesor de educación física, donde haya talleres educativos donde se manifieste fundamentalmente algunas cosas como significa leer las etiquetas, aprender a leer las etiquetas, saber qué qué alimentos son los que tienen alto contenido de sodio. No se trata del sodio que hay en la mesa, sino del sodio que tienen los alimentos, y todo esto perfectamente se puede hacer a través de talleres educativos. Que esto es lo que empezaron a hacer los diabetólogos, y donde nosotros creo que tendríamos que empezar a imitarlos de alguna manera, cuando obviamente no esté lo que tenemos hoy. Hoy se podrían hacer talleres educativos por Zoom, de alguna manera con consultas virtuales, sería otra manera de implementarlo. No se puede, y por ahí había un comentario, que no se puede hacer todo esto en una consulta. Y es claro que no se puede hacer en 15 minutos de consulta, sino que hay que tener otro tipo de estrategias para esto. Gabriel, ¿qué reflexionás? Me gustaría alguna reflexión tuya sobre el rol, lo empezaste a decir ahora con el tema de los talleres por Zoom, ¿no? Pero el rol que pueda tener la tecnología en el tema de adherencia, y el rol que pueda tener personal no médico en el tema de adherencia. Fundamental. Fundamental las dos cosas. Primero, hoy en día la telemedicina está cada vez más en desarrollo, y el hecho de que el paciente se conecte a través de un centro donde no sea atendido por médicos, sino por enfermeras o por asistentes sociales y demás, que puedan comunicarse con el paciente vía web o vía telefónica, esto mejora claramente la adherencia. Mira, esto lo demostró en un estudio publicado en el Lancet hace muchos años, cuando no había nada de todo esto, lo demostró Doval.
Dovalde mostró un estudio en insuficiencia cardíaca, que fue el estudio DIAL. Para los más jóvenes, el DIAL era el aparato negro que teníamos de teléfono, era lo que se movía, era el DIAL del teléfono, y el disco, exactamente, y él demostró que cuando las enfermeras de la unidad coronaria llamaban a los pacientes que habían estado internados en insuficiencia cardíaca en el hospital italiano, el solo hecho de haberlos llamado hacía que disminuía la tasa de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, porque les recordaban cómo tenía que ser la dieta hiposódica, cómo tenían que tomar los fármacos o demás. O sea que lo que vos decís es clarísimo. Hoy la tecnología, a través de blisters electrónicos, a través de telemedicina, a través de diferentes tipos de aparatos, inclusive de monitoreo ambulatorio de presión arterial con telemedicina, donde el aparato envía la información al centro de atención, perfectamente eso ya se puede empezar a hacer. Gaby, acá en el chat hay muchos comentarios. Vilma, por ejemplo, está tratando ese tema, el tema de también la falta de monetización de todo esto. O sea, sí, no hay un pricing, un pago, nada. Entonces uno organiza los talleres, como vos decías, uno puede ver un bonito de consulta, etcétera, pero el tema por ahí también para Gaby y para Eduardo, cómo darle un precio, darle un lugar y darle una jerarquía en términos económicos para el médico que lo coordina o para el equipo de trabajo. Mira, nosotros, obviamente se trataba de algo muy particular porque era el plan de salud del Hospital Italiano, donde estaba inmerso en un programa de riesgo que el propio hospital lo asumía. Pero lo que se había pactado era que se hacían talleres de 1 hora y media aproximadamente, con 10 pacientes, y se pagaban 10 consultas. Y que en 1 hora y media es más de lo que nosotros vemos en un consultorio. Entonces, de alguna manera, eso se podía monetizar perfectamente, y el plan de salud en ese momento lo aceptó, y lo hicimos durante todo el tiempo que duró el ensayo, que fueron durante 5 años, y donde claramente se demostró que los pacientes estaban mejor controlados, o sea, llegaron a valores de control por mapa de hasta el 70%, en un trabajo que nosotros publicamos en American Journal of Medicine. O sea que esto se puede hacer, lo que pasa es que, claro, tenés que tener el sistema de salud que realmente te acompañe y que vos le demuestres que esto es eficiente. Creo que la tecnología creo que puede ayudar a monetizar esto. Claro. Si en el futuro temas de prestación de servicios a través de temas tecnológicos que pueden ser mediatizadas por personas, o inclusive que puede ser, en muchos casos, sin intervención de personas, por ejemplo, sí, con sistemas de alarmas, con calendarios, con la obligación de interfaces entre la persona y el dispositivo que tenga en su mano, la interfaz entre la información que esa persona carga en el dispositivo y la historia clínica, el seteo de alarmas para recordar la toma de medicamentos, o el seteo de alarmas para que los médicos a cargo de los pacientes se informen de situaciones de control pobre o control intermedio de un determinado objetivo. Todo eso creo que en algún momento, olvidémonos de las instituciones financiadoras y del sistema que está lleno de perversiones. El paciente le va a otorgar valor, y cuando el paciente le otorgue valor, de alguna manera va a permitir, siempre siendo accesible en términos de costos, que ese valor el paciente lo reconozca. Y si el paciente lo reconoce, en algún momento algún financiador también lo va a reconocer. Parece que por ahí hay un camino. Es interesante trabajar en esa línea, porque teniendo tecnología, la tecnología va a ayudar a mejorar la adherencia, sin lugar a dudas, eso seguro. Gabriel había levantado la mano, Gabriel Micali, me parece. Ahora sí, el tema que lo había hablando de adherencia, lo marcó Gabriel y lo quería remarcar, es el tema de la frecuencia de las visitas. Si uno cuando lo ve al paciente le da una palmada y le dice vuelva a fin de año, vuelva el año que viene, ese paciente probablemente abandone en algún momento la medicación. En cambio, cuando uno hace más frecuente las visitas, obviamente no lo podemos citar mensualmente, o quizás lo tenemos que hacer hasta controlarles la presión al principio, pero si uno lo ve cada 4 meses, ese paciente se va a sentir más cercano al tratamiento, al médico, y va a adherir más. Y respecto de los devices para los controles, que es algo que viene y que va a quedarse, me preocupa el obsesivo control por parte del paciente. O sea, está bueno para monitorear adherencia y resultados, pero a veces puede tener un efecto negativo que vamos a tener que aprender a manejar, que es la obsesión de los pacientes. Sí, esto nos pasa, Gaby, lo mismo que cuando le decimos a un paciente que se controle la presión arterial del domicilio y nos viene con una planilla de ingeniero, se hace un Excel
con un control cada 5 minutos durante 24 horas y tiene un holter de presión arterial. Los hay, obviamente que estos pacientes hay, es donde uno de las situaciones donde está contraindicado el mapa, digamos, porque ese paciente va a volver loco al sistema y va a estar haciendo tomas manuales del mapa cada 5 minutos para ver qué presión tiene. Cierto, pero hay un montón de otros pacientes donde toda esta tecnología los puede beneficiar. Sí, ese paciente, si no se obsesiona con el mapa y con el control de presión, seguro que se obsesiona con otra cosa. Así que sí, el seguramente. Problema es sí, el problema no lo tiene con la presión arterial. Sí. Bueno. Muchas gracias, impecable. Bueno, creo que la charla fue fabulosa, impresionante, abordó todo. Lo vamos a tener en un video, así que el que quiera lo va a poder tener a disposición en un canal de YouTube. Y están todos invitados para los jueves a las 20 horas, que alternamos ateneos de decisión clínica con pacientes complejos o no tan complejos, y ateneos de temas. Así que bueno, gracias Gabriel, gracias a cada uno de ustedes por la invitación y gracias a Vago por el auspicio. A Vago, perdón. Chao. Gracias, que descansen. Chao, hasta luego. Chao.